El Yeti. La ventisca arreciaba en las laderas del Annapurna. A más de 6.000 metros de altitud, 4 figuras avanzaban encorvadas contra el viento helado, encordadas unas a otras por seguridad. Eran miembros de una expedición en busca de evidencias del Yeti. Al frente marchaba el profesor Aranda, un veterano antropólogo español obsesionado con demostrar la existencia del legendario primate. Tras él, el joven cámara Andrés luchaba por proteger el equipo de filmación de la nieve. Cerrando la marcha, iban Pasán, el guía Sherpa, y el doctor Molina, médico y alpinista, ambos con los rostros cuarteados por el frío y la preocupación. Cuando al fin alcanzaron un pequeño refugio de roca natural, decidieron montar el campamento para esperar a que amainara la tormenta. Bajo el resguardo parcial de un saliente de piedra, levantaron una tienda de campaña a duras penas, fijándola con piquetas en el hielo. La noche cayó rápido en aquel desierto blanco. Dentro de la tienda, a la luz trémula de un farol, los 4 hombres compartieron una sopa rala y calor humano. La lona vibraba con cada embate del viento, y del exterior llegaban ruidos inquietantes, crujidos lejanos, quizá el glaciar moviéndose, o algo más. Pasán removió nervioso el contenido de su cuenco sin comer. «Esta montaña está maldita», murmuró el guía en voz baja, su español rústico apenas audible entre el aullido del viento. Andrés alzó la mirada de la cámara que limpiaba. «¿Lo dices por el Yeti?», preguntó, y el Sherpa asintió lentamente. «Aquí lo llaman Metoh Kangmi, el que devora, el que te hace pedazos y esparce tus restos en la nieve», susurró con temor reverencial. Nadie replicó. Solo el viento respondía con un aullido distante desde la oscuridad. Esa madrugada, Aranda fue el primero en despertar. Algo lo había sobresaltado, quizá un sueño intranquilo o un ruido afuera. Se incorporó, notando que la tormenta había cesado. La quietud era absoluta. Desató la abertura de la tienda con cuidado de no despertar a los demás. Un frío mortal le golpeó el rostro al asomarse al exterior. La luna llena iluminaba el paisaje fantasmal de nieve y roca. Entonces vio las huellas. A escasos metros de la tienda, marcadas con claridad en el manto blanco, había varias pisadas enormes que bordeaban el campamento. Cada huella tenía forma humanoide, con 5 dedos claramente definidos, pero medían casi el doble que las suyas. Aranda sintió una mezcla de terror y euforia. Sin quitarles la vista, retrocedió para despertar a sus compañeros en silencio. Andrés y Molina salieron con él, incrédulos ante aquel rastro imposible. Pasán, en cambio, lucía aterrado. Reconocía la señal. «No deberíamos seguirlas», advirtió el Sherpa con voz temblorosa. «Si es lo que creo, ya sabe que estamos aquí». El profesor, haciendo caso omiso a la advertencia, tomó su cámara de fotos y comenzó a documentar las huellas a pesar del temblor de sus manos. Sus ojos brillaban con la fiebre del descubrimiento. «Esto lo cambiará todo», susurraba para sí. Andrés filmaba con la cámara de vídeo, enfocando la larga línea de pisadas que se perdía ladera arriba entre las formaciones rocosas. El doctor Molina miraba en todas direcciones, sintiéndose observado. La montaña parecía contener el aliento. Un gruñido bajo, como el de un animal enorme, resonó entre las rocas cercanas. Los 4 expedicionarios enmudecieron al instante. De la oscuridad surgió entonces una figura colosal. El Yeti se delineó bajo la luz lunar al pie de una peña. Medía fácilmente 2,5 metros de altura, quizá más, con un torso descomunal. Estaba cubierto de un pelaje espeso y blanquecino que ondeaba con el viento, excepto en la cara, donde una piel grisácea y rugosa dejaba ver unos ojos rojizos e inteligentes. En su mano colgaba ensangrentado el cadáver de una cabra montés, como si fuera un conejo recién cazado. Andrés contuvo la respiración tras la cámara, grabando incrédulo la aparición. El profesor Aranda dio un paso hacia adelante, como hipnotizado. «Increíble», exhaló a pesar del terror evidente en su semblante. El Yeti giró lentamente la cabeza hacia ellos, percibiendo su presencia. Sus labios se retrajeron mostrando colmillos amarillentos en un rictus de advertencia. «No os mováis», susurró Molina, alzando las manos con lentitud.
Passan ya estaba murmurando plegarias a sus dioses. Durante un segundo eterno, humanos y bestias se observaron mutuamente bajo la claridad espectral de la nieve. Entonces el Yeti soltó el cuerpo de la cabra y estalló en un bramido ensordecedor. El sonido fue como un trueno desgarrando el silencio, un rugido que reverberó por las montañas. Andrés gritó de pánico y tropezó, cayendo de espaldas con la cámara aún en mano. La criatura se abalanzó con velocidad pasmosa. En 2 zancadas cubrió la distancia que los separaba y lanzó un manotazo devastador. Molina apenas tuvo tiempo de apartarse cuando la garra pasó silbando a centímetros de su rostro. Aranda no corrió la misma suerte. El zarpazo lo alcanzó de lleno. Un chasquido repugnante marcó el instante en el que su abrazo se quebró como rama seca. Aranda cayó al suelo aullando de dolor. El Yeti rugió de nuevo, golpeándose el pecho con furia simiesca. Molina se giró hacia Passan y Andrés. «¡Corran!», les gritó, colocándose entre la bestia y sus compañeros. El guía y el camarógrafo dudaron un instante, pero el siguiente movimiento de la criatura les convenció. El Yeti tomó a Molina por el torso con una mano gigantesca y, levantándolo en vilo, lo arrojó contra la pared de roca. El cuerpo del médico chocó con un sonido sordo y cayó a los pies del monstruo, donde quedó inmóvil. Con un alarido, Passan se dio la vuelta y echó a correr ladera abajo. Andrés lo imitó, pero no antes de ver de reojo cómo el Yeti se agachaba sobre el profesor herido. Los gritos de Aranda resonaron en la noche cuando el monstruo lo agarró por las piernas y lo arrastró hacia la oscuridad. Andrés corrió a trompicones tras Passan, con las lágrimas congelándose en el rostro. La pendiente era escarpada y traicionera. Por 2 veces estuvo a punto de caer al vacío. El viento volvía a soplar con fuerza, como si las montañas estuvieran despiertas y coléricas. Andrés y Passan descendieron a trompicones por la ladera, pero la criatura pronto les dio alcance. La silueta del Yeti se recortó unos metros arriba contra el cielo estrellado. Les había seguido el rastro. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura saltó desde la roca con agilidad felín. Cayó justo sobre Passan, aplastándolo con su peso. El serpa soltó un alarido que se cortó abruptamente cuando las mandíbulas del Yeti se cerraron sobre su cabeza. Un crujido húmedo, indescriptible, llegó a oídos de Andrés, mientras veía cómo la nieve se teñía de rojo bajo los pies del monstruo. Andrés gritó de horror y retrocedió tambaleándose. El Yeti alzó la vista, la boca goteando sangre y materia oscura, sus ojos malignos centellearon al fijarse en el último humano. El joven dio media vuelta y intentó huir cuesta abajo, pero el terreno traicionero lo hizo resbalar. Cayó rodando entre rocas y hielo, golpeándose la cabeza. Aturdido, se incorporó lentamente, notando algo cálido resbalándole por la frente: sangre. A pocos metros, el Yeti avanzaba hacia él, cada pisada hundiéndose pesada en la nieve. Andrés buscaba a tientas algo con qué defenderse, pero solo encontró la cámara destrozada. La bestia llegó hasta él, y Andrés sintió su aliento fétido mezclado con el cobre de la sangre en el aire. Tiritando, se arrastró contra una roca, sin escapatoria. Cuando la enorme mano del Yeti se extendió hacia él, cerró los ojos esperando el golpe final. Unos días después, un equipo de rescate nepalí encontró a Andrés vivo a kilómetros de donde ocurrió la tragedia. Había deambulado herido y en shock por la montaña hasta desplomarse cerca de un campamento base. Del profesor Aranda, del doctor Molina y del guía Passan no se halló rastro alguno. Andrés presentaba signos de hipotermia severa y deliraba febrilmente. En su delirio, murmuraba sobre un demonio blanco que habitaba en las cumbres y cómo los había cazado uno por uno. Nunca pudieron recuperar las grabaciones de la expedición, pero en las aldeas al pie del Himalaya, los ancianos volvieron a advertir a los extranjeros: en esas montañas heladas hay algo más que viento y frío, y a veces el Yeti baja de su soledad para reclamar su sangriento tributo. El Kraken. Un pequeño bergantín mercante surcaba el Atlántico en la noche cerrada, mecido por un oleaje inquieto tras la reciente tormenta. La tripulación de la Santa María se afanaba en reparar velas rasgadas y amarrar cabos sueltos, trabajando bajo la luz mortecina de la luna que asomaba entre nubes negras. El capitán Valverde observaba el horizonte con el semblante tenso. Había navegado por 20 años y conocía bien la calma tensa que a veces seguía a las tempestades. Sobre la cubierta encharcada, un silencio pesado flotaba, roto solo por el chapoteo del agua contra el casco. «Capitán, no me gusta esto. El
mar está demasiado quieto ahora, es antinatural, musitó el contramaestre Ruiz a su lado, frotándose las manos para sacudirse el frío. Valverde asintió en silencio. También lo había notado. Tras el caos de la tormenta, el océano se había quedado inerte, como un animal al acecho. Ni el viento soplaba ya. De pronto, una gaviota solitaria graznó sobre sus cabezas, rompiendo la quietud. El capitán alzó la vista para seguirla, extrañado de ver un ave tan lejos de la costa. La gaviota describió un círculo y salió disparada en dirección contraria a la ruta del bergantín, como huyendo de algo. Un grito desde la proa rompió de tensión. ¡Hombre al agua! ¡Algo cayó al agua!, gritó alguien desesperado. Valverde corrió hacia la barandilla seguido de Ruiz. Uno de los marineros señalaba con el dedo trémulo hacia la negrura del mar a babor. «¡Era Gómez! ¡Se lo llevó!», balbuceaba el hombre, con el rostro lívido. Los demás tripulantes acudieron, encaramándose a las barandillas para intentar divisar al compañero caído. Las aguas abajo hervían en espuma blanca. A la luz lunar apenas distinguieron un brazo agitándose antes de hundirse para siempre. Un sombrero flotó un instante y desapareció en un remolino rojizo. Valverde sintió un escalofrío. Algo había arrastrado a Gómez. «Bote salvavidas al agua, rápido», ordenó, aunque en sus entrañas supiera que ya era inútil. Dos hombres descolgaron apresuradamente un bote de remos y se lanzaron, tragándose el miedo. Antes de que alcanzaran el agua, un impacto brutal sacudió el casco. El bergantín entero se estremeció como si hubiera encallado en roca viva. Ruiz y el capitán cayeron al suelo mojado de la cubierta. Un sonido indescriptible resonó desde las profundidades, un bramido gutural, como de un cetáceo herido que heló la sangre de todos los presentes. Los hombres en la escala del bote se aferraron como pudieron cuando la nave escoró peligrosamente a estribor. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Ruiz, incorporándose con el labio sangrando por el golpe. Nadie pudo responderle. Otro embate sacudió al Santa María, esta vez levantando la popa varios metros. Los barriles rodaron y las cuerdas se desenrollaron como serpientes sobre la madera. El pánico se propagó entre la tripulación. «¡Algo nos golpea desde abajo!», gritó uno. «¡Es una ballena!», clamó otro buscando consuelo en lo conocido, pero el horror en sus ojos delataba que ninguno creía esa mentira piadosa. La superficie del mar se rompió entonces a la luz de la luna, revelando la fuente del terror. Una masa amorfa y oscura emergió entre las olas junto al barco. Primero asomaron ventosas blancas del tamaño de escudos, pegadas a un tentáculo grueso y retorcido que se alzó lentamente hasta superar la borda. Los hombres miraban atónitos aquella extremidad monstruosa que goteaba agua salada y limo. Valverde recuperó la voz y gritó: «¡Armas en mano! ¡Rápido! ¡Cortadlo!». Varios marineros reaccionaron, desenvainando alfanjes y hachas. Ruiz agarró un arpón de pescar tiburones que descansaba cerca del bauprés. Con un alarido de terror y rabia, hundió la punta metálica en el tentáculo justo cuando éste barría la cubierta en un latigazo. Un chillido estridente surgió de las profundidades al tiempo que el tentáculo se replegaba bruscamente, arrastrando consigo a dos hombres que quedaron pegados por las ventosas. Sus gritos se perdieron cuando la cosa los sumergió bajo las olas. Sin dar respiro, otro tentáculo aún mayor emergió por estribor y se enroscó alrededor del mástil principal. La madera crujió en un quejido largo y agónico. «¡No!», bramó Valverde impotente al ver el mástil partirse como una ramita bajo la fuerza descomunal. La vela principal cayó sobre la cubierta, aplastando a un marinero que no logró apartarse a tiempo. El lienzo empapado se tiñó de rojo allí donde el cuerpo agonizante del hombre vomitaba sangre. El caos se apoderó del bergantín. Un tercer tentáculo surgió y se arrolló sobre la proa, quebrando la balaustrada como si fuera de juguete. Los marineros corrían de un lado a otro, algunos empuñando cuchillos, otros totalmente paralizados por el pánico. Del agua emergieron brevemente un par de ojos amarillentos, del tamaño de faroles, que observaron la cubierta con hambre ancestral antes de volver a sumergirse. «¡Es el Kraken! ¡Dios nos ampare!», chilló el timonel, santiguándose con manos trémulas. Ruiz y Valverde se aferraron al timón, inútiles ante la embestida. Otro tentáculo chicoteó la popa, barriendo a dos hombres más por la borda con un golpe húmedo. Uno de ellos impactó contra el mar con tal fuerza que su cuello se partió antes de ser tragado por las olas. El otro quedó suspendido unos segundos, aullando mientras una ventosa gigante se adhería a su faz. Cuando el tentáculo se retiró, solo quedó el cuerpo decapitado desplomándose en el agua oscura. «¡Abandonen el barco! ¡A los botes!», vociferó el capitán al comprender que la lucha estaba perdida. Intentó mantener la voz firme, pero sus órdenes se ahogaban entre los gritos de horror y el estruendo de la madera al quebrarse. Algunos marineros consiguieron arrojar un bote al agua en medio del cataclismo. 3 de ellos saltaron, pero antes de que pudieran remar una sola vez, la criatura volcó la lancha con un coletazo, devorándolos en un remolino espumoso.
El Santa María se partió con un crujido final, cuando el enorme cuerpo del Kraken se enredó entre sus cuadernas. Valverde vio la proa elevarse hacia el cielo estrellado, mientras la popa, donde él se hallaba, descendía vertiginosamente hacia el mar. Se agarró con desesperación a los restos del timón. En medio del cataclismo salino, sus ojos alcanzaron a ver una maraña de tentáculos y carne grisácea envolviendo su barco como serpientes famélicas. Sintió la fría certeza de la muerte cuando una de aquellas extremidades gigantescas barrió la cubierta una vez más, llevándose consigo a Ruiz, cuyo alarido se cortó de tajo. Un golpe final lanzó al capitán por los aires. Valverde chocó contra el mástil hecho trizas y luego cayó al agua gélida, donde la oscuridad y la furia del mar lo envolvieron. Tragó agua salada mientras pataleaba en vano. Entre la espuma abrió los ojos y vio la silueta del bergantín hundiéndose lentamente, arrastrado hacia las fauces del abismo por la criatura. A su alrededor flotaban astillas, barriles y cadáveres. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Valverde se aferró a un tablón astillado que flotaba cerca. La tempestad parecía haber regresado. Olas enormes lo elevaban y arrojaban mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entumecido y a deriva, el capitán alzó la vista una última vez. Creyó ver recortado contra un relámpago en el cielo el contorno imposible del Kraken levantándose sobre la superficie, sus tentáculos extendidos dominando la noche. Un instante después, una pared de agua lo golpeó, sumergiéndolo en un abrazo mortal. Días después, un navío ballenero halló restos dispersos de un naufragio, un mástil quebrado, cajas destrozadas y trozos de casco flotando en silencio. Jamás encontraron supervivientes. De la tripulación de la Santa María solo se contaron leyendas, susurradas en las tabernas portuarias, marineros narrando con ojos desorbitados cómo algo indescriptible emergió del fondo del mar y devoró a todo un barco. Así, la leyenda del Kraken se hizo carne en la memoria de los hombres de mar, recordándoles que en el océano infinito aún habitan monstruos contra los que no hay escapatoria. El Maninguari. La selva amazónica respiraba humedad mientras el grupo avanzaba entre la vegetación densa. El doctor Elías Santos abría camino a machetazos. Detrás iba la joven bióloga Luisa, sudando bajo su mochila mientras esquivaba raíces y nubes de insectos. Cerraban la marcha Jorge, un guardabosques con un viejo rifle al hombro, y Tupi, un guía indígena pintado con achiote. La algarabía de aves e insectos por momentos se apagaba, como si la selva contuviera la respiración. Cada vez que ocurría, Tupi se detenía alerta. «La selva está inquieta, algo anda cerca», murmuró el guía en su español rústico. Los demás se tensaron. Jorge aferró con fuerza su rifle mientras lanzaba una mirada escéptica. La expedición buscaba documentar fauna desconocida, pero todos sabían que en realidad perseguían la sombra del Mapinguari. En meses recientes aparecieron animales domésticos y salvajes destrozados en aldeas remotas, y los lugareños susurraban sobre un hombre gigante con olor a azufre, rondando de noche. Santos, pese a su formación científica, albergaba la esperanza de que la criatura fuera real. Quizá un perezoso gigante sobreviviente, pero a medida que avanzaban, un miedo primitivo crecía en su pecho. Encontraron huellas al caer la tarde, formas humanas impresas en el barro junto al río, de casi 40 centímetros de largo, y extrañamente los dedos parecían apuntar hacia atrás, como si la criatura caminara al revés. Luisa hizo señas al doctor, boquiabierta. Santos se agachó para examinarlas con temblor en las manos. No cabía duda. Aquello no lo había dejado ningún hombre ni animal conocido. Tupi retrocedió persignándose y se negó a avanzar más. «No debemos seguir esas pisadas», advirtió con el rostro desencajado. «Es el demonio de la selva, Mapinguari». Jorge forzó una risa y palmeó su rifle, jactándose de que una bala bastaría para cualquier criatura. Santos vaciló. Las leyendas cobraban realidad en la penumbra verde, pero la promesa del descubrimiento pudo más. Ofreció a Tupi quedarse, mas el guía decidió acompañarlos, rezando en su lengua natal mientras seguían río arriba tras las huellas. Al poco, un hedor putrefacto a carne podrida y azufre inundó el aire denso. Luisa se tapó la nariz, llena de náuseas. «Un animal muerto»,
murmuró Jorge con una mueca. Santos negó con la cabeza. Aquel tujo parecía moverse con el viento, esparcido por algo vivo. Era la señal, el mapinguarí andaba cerca. La luz empezaba a decaer. Bajo la espesa bóveda de árboles reinaba una penumbra prematura. Decidieron levantar el campamento junto al río, aprovechando un pequeño claro. Con manos temblorosas montaron la carpa y encendieron una pequeña fogata. Nadie se alejó del círculo de luz. El humo ayudaba a ahuyentar el hedor persistente. De pronto un chapoteo suave en el río los puso alerta. Jorge asomó la cabeza, rifle en mano, escrutando la oscuridad más allá del fuego. «¿Quién anda ahí?», gritó, tratando de sonar firme. Solo el eco de la corriente respondió. Entonces lo sintieron, un temblor leve en el suelo, como si algo pesado caminara en las cercanías. Luisa salió de la carpa con el rostro crispado por el miedo. Tupi se balanceaba canturreando entre dientes para darse valor. Otro paso, más cercano. La fogata chisporroteó al aire espeso de podredumbre que de pronto los envolvió. Dos ojos rojos brillaron entre los árboles, a más de 2 metros del suelo. La criatura emergió hacia la luz del fuego revelando un cuerpo gigantesco y deforme, cubierto de pelaje rojizo embarrado de lodo. Tenía una cabeza semejante a la de un perezoso gigante, con una boca amplia de labios negros y colmillos amarillentos. Al erguirse por completo, mostró en su vientre abultado una segunda boca vertical, rodeada de dientes de los que emanaba un líquido oscuro. Un hedor insoportable emanó de aquella abertura antinatural, provocando arcadas inmediatas en el grupo. Jorge maldijo en voz alta y, presa del pánico, disparó su rifle. El estallido rompió el hechizo del momento. El balazo acertó de lleno en el pecho de la criatura con un ruido seco. La bestia retrocedió con el impacto y bramó, pero enseguida el monstruo volvió a erguirse, ileso. La bala no había atravesado su piel. Con un rugido furioso el mapinguarí cargó hacia ellos. Jorge intentó amartillar de nuevo el rifle, pero el ser ya estaba sobre él. Una garra descomunal arremetió, y el hombre gritó cuando 4 uñas curvadas le rasgaron el abdomen de lado a lado. La sangre brotó en un chorro caliente. Jorge cayó de espaldas cerca del fuego, tratando de contener la enorme herida abierta. Luisa soltó un alarido al ver al guardabosques colapsar en un charco carmesí. Tupi lanzó un grito de terror y echó a correr hacia la oscuridad, pero la criatura lo alcanzó de un zarpazo que le desgarró la espalda. El guía cayó con un chillido ahogado, desapareciendo entre la maleza. Santos tomó una rama ardiente de la fogata y se la arrojó al monstruo. La bestia rugió de dolor y retrocedió cubriéndose el rostro. «¡Corran!», bramó el doctor aprovechando esos instantes. Empujó a Luisa hacia la espesura opuesta al monstruo mientras Tupi ya la hacía inmóvil en la oscuridad. La jungla de noche era un laberinto de sombras. Santos corría detrás de Luisa con la antorcha improvisada chisporroteando. Tras ellos, los árboles estallaban con crujidos, cuando la criatura los perseguía, devastando la vegetación en su ciega furia. El hedor se hacía insoportable. En la huida, Luisa tropezó y cayó. Santos intentaba levantarla cuando el mapinguarí surgió de pronto frente a ellos. Luisa apenas pudo soltar un grito cuando el monstruo la levantó del suelo con una de sus garras, atrapándola por el brazo. Santos oyó el crujido de hueso al romperse y el alarido de la muchacha. Se abalanzó sobre la silueta apenas visible, acuchillando frenéticamente lo que encontró, una pierna rugosa como tronco, pero su machete rebotó inútilmente. El monstruo gruñó irritado y de un manotazo apartó al doctor, que chocó contra un árbol y cayó aturdido. Antes de perder la consciencia por unos segundos, Santos distinguió una imagen de pesadilla. La boca abdominal de la criatura abriéndose ampliamente mientras acercaba a la agonizante Luisa. Un chasquido nauseabundo resonó en la negritud acompañando los últimos gritos de la joven. Cuando Santos recobró la consciencia, yacía con la espalda contra el árbol. Un hilo de sangre le corría por la frente. En la penumbra escuchaba el hartazgo del monstruo devorando. Sabía que debía moverse, pero el horror lo tenía paralizado. Un sonido húmedo de carne desgarrándose lo sacudió. Giró la cabeza y por la escasa luz lunar filtrándose, vio la silueta del mapinguarí a unos metros, de espaldas a él, inclinado sobre algo. Sobre el cuerpo destrozado de Luisa. Masticaba con esa boca absurda del vientre, arrancando pedazos que engullía con ruidos viscerales. Un calor ácido subió a la garganta de Santos al contemplar la escena.
Temblando, se puso de pie lentamente. Tenía el machete aún en la mano. Con un esfuerzo sobrehumano dominó el pánico primario que amenazaba con consumirlo. Miró en derredor buscando una salida, pero la criatura bloqueaba el camino de regreso. La única opción era el río, cuya corriente brillaba débilmente a su izquierda, más allá de unos matorrales. A unos metros, el monstruo seguía de espaldas, enfrascado en su festín. Con el corazón desbocado, Santos comenzó a retroceder hacia el río procurando no hacer ruido. Un crujido de una rama bajo su pie traicionó su huida. El mapinguarí se irguió de golpe, girando su deforme cuerpo con agilidad sorprendente pese a su tamaño. Ahora esos ojos rojos estaban fijos en él. El doctor sintió el tiempo congelarse, observó la enorme figura manchada de sangre y supo que no había escapatoria. Aún así apretó los dientes y lanzó un grito mezcla de desafío y terror, blandiendo su machete. El monstruo respondió con un bramido ensordecedor que reverberó en la oscuridad. En un instante cargó contra Santos. Santos lanzó un tajo desesperado, pero el monstruo ya le había clavado las garras en el pecho. La sangre le llenó la boca mientras era alzado del suelo, ensartado como un muñeco. Un estertor final escapó del doctor antes de que su cuerpo inerte cayera al suelo. Días después, unos guardabosques hallaron el campamento abandonado y restos humanos esparcidos entre la maleza. Nadie volvió a internarse en esa zona de selva maldita. El chupacabras. Un cielo sin luna envolvía la hacienda en tinieblas. Pedro ajustó el sombrero sobre su frente sudorosa y escudriñó la línea de árboles más allá del corral. La noche estaba extrañamente callada, ni rastro de grillos ni del ulular lejano de los búhos. A su lado, su hijo Luis sostenía la escopeta con manos temblorosas, tratando de mostrarse valiente a pesar del nudo de miedo que sentía en el estómago. En el aire flotaba un olor acre, mezcla de tierra seca y algo metálico, como sangre vieja. Llevaban 2 noches de guardia. 2 cabras y un ternero habían aparecido muertos aquella semana con heridas punzantes en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Los lugareños susurraban temerosos sobre el chupacabras, una criatura que hasta entonces Pedro había descartado como cuento para asustar niños. Pero los ojos suplicantes de su esposa al encontrar la última cabra mutilada lo habían convencido de montar guardia armado hasta descubrir qué estaba matando a sus animales. El perro, Tigre, levantó las orejas de pronto y emitió un gruñido bajo. Pedro tensó la mandíbula y alzó una mano indicando a Luis que guardara silencio. Algo se movía entre las sombras cerca del gallinero vacío, a unos 20 metros. Luis entrecerró los ojos, intentando penetrar la oscuridad. Le parecía distinguir una forma agazapada junto a los postes de madera. Un balido agónico rompió el silencio. Una de las cabras soltó un quejido estridente que se cortó de golpe. «¡Allí!», exclamó Luis en un susurro, señalando hacia el corral. Pedro ya lo había visto. Una figura encorvada sobresalía entre las cabras, apenas iluminada por la tenue luz de la linterna que habían colgado en la cerca. Tenía el tamaño de un niño pequeño, pero su silueta era antinatural, con una joroba espinada sobresaliendo de su espalda y extremidades delgadas como palos. La criatura se agachaba sobre el lomo de una cabra que yacía pataleando débilmente. Pedro pudo ver cómo hundía su cabeza en el cuello del animal. Un sonido de succión nauseabundo llegó hasta ellos. La sangre le hervía. Lo que fuera esa cosa estaba matando a su ganado ante sus propios ojos. «¡Quédate ahí!», ordenó al chico en un susurro áspero y avanzó con sigilo, escopeta en mano. Tigre lo seguía unos pasos atrás, gruñendo con los pelos del lomo erizados. Pedro se movió de detrás del matorral que los ocultaba, acercándose por un lado del corral para tener a tiro al intruso. Apuntó hacia la figura agazapada entre las cabras y amartilló la arma con un clic fatal. De repente, la criatura alzó la cabeza bruscamente, como si hubiera olido su presencia. 2 ojos rojos brillaron en la oscuridad, encontrándose con los de Pedro por un segundo eterno. El rostro de aquel ser se vislumbró a la luz trémula. No era ni animal ni humano, con piel gris verdosa y manchas de sangre alrededor de la boca que mostraba colmillos imposibles. Pedro apretó el gatillo. El foganazo iluminó la noche con un estruendo ensordecedor.
La bala se incrustó en la madera del corral cuando la criatura, con un chillido agudo, dio un salto prodigioso esquivando el disparo. Luis, que observaba conteniendo el aliento, se sobresaltó ante el estampido. Tigre salió disparado detrás del ser, ladrando furiosamente. Pedro recargó la escopeta maldiciendo para sí. Su disparo había fallado por centímetros. «¡No la dejes escapar!», gritó Luis echando a correr tras el perro antes de que su padre lo pudiera detener. Pedro lanzó una maldición y corrió tras su hijo, cruzando la cerca del corral en persecución de la silueta que huía hacia la arboleda. Adentrados en la arboleda, la oscuridad era casi absoluta. Pedro podía escuchar a Tigre ladrar en la distancia y los pasos de Luis aplastando hojas secas delante de él. «¡Luis, espera!», susurró con urgencia, temiendo que esa cosa los embustara en cualquier momento. Sus ojos tardaban en adaptarse, apenas distinguía los troncos bajo la débil luz de las estrellas. Un chillido desgarrador rasgó la noche, seguido de un gañido ahogado. Los ladridos de Tigre cesaron de golpe. «¡Tigre!», exclamó Luis con desesperación y salió corriendo en dirección al sonido. Pedro apretó los dientes, temiendo lo peor, y aceleró tras él. Hallaron al perro junto a un árbol retorcido, bajo un rayo de luna que se filtraba entre las copas. Tigre yacía sobre la hojarasca, abierto en canal. Sus costillas blancas relucían bajo la sangre fresca que empapaba el suelo. Luis ahogó un grito y retrocedió con lágrimas en los ojos. Pedro sintió un nudo helado en el pecho. Aquello había sido obra del chupacabras, no cabía duda. Nadie más podría destripar a un perro grande en cuestión de segundos de esa manera. Un ruido de hojas moviéndose les heló la sangre. Pedro levantó la escopeta lentamente, girando sobre sí mismo para vigilar los cuatro costados. Luis se pegó a la espalda de su padre, sollozando quedamente mientras sujetaba con fuerza un machete que llevaba al cinto. Las ramas de un arbusto se agitaron a su izquierda. Pedro giró y disparó instintivamente. El desfanazo retumbó. Por un instante el destello reveló una figura correteando a cuatro patas, indemne. Los había rodeado. Algo pasó rozando la pierna de Luis a la velocidad de un rayo. El muchacho gritó de sorpresa y asestó un machetazo torpe al aire. De la nada la criatura saltó desde la oscuridad directamente contra Pedro. Ambos cayeron al suelo con un golpe seco. Pedro sintió un dolor lacerante cuando garras afiladas se clavaron en su hombro, obligándole a soltar el arma. Rodó tratando de arrojarse de encima al engendro, pero este era absurdamente fuerte para su tamaño. Aullando, la criatura hundió su morcillo en el cuello de Pedro. Luis vio a su padre forcejear y gritar. La criatura había clavado sus mandíbulas en la garganta de Pedro y la sangre brotaba a borbotones. «¡Papá!», chilló el chico paralizado por el horror. El machete temblaba en su mano. Pedro intentó decirle que corriera, pero de su boca solo salían burbujas de sangre. Reuniendo el último valor, Luis cargó contra el monstruo blandiendo el machete. La hoja se hundió en la espalda de la criatura, que emitió un alarido espantoso y soltó a Pedro. Giró hacia el chico furibunda, sus ojos rojos lameando de odio y dolor. Luis retrocedió tambaleando, esperando un contraataque brutal. Pero entonces, a lo lejos, resonaron voces y la luz de un par de linternas se abrió paso entre los árboles. Los vecinos, alertados por los disparos. El chupacabras miró hacia las luces y luego a Luis. Lanzó un gruñido amenazante pero reculó lentamente hacia la espesura. En un parpadeo desapareció entre la maleza, dejando un rastro de hojas ensangrentadas. Luis cayó de rodillas junto a su padre, que se retorcía emitiendo estertores agónicos. Intentó tapar la herida del cuello con sus manos temblorosas, inútilmente. La sangre manaba caliente entre sus dedos. «Papá, aguanta, por favor», sollozaba el muchacho, sus lágrimas mezclándose con la sangre. Pedro intentó enfocar la mirada en su hijo por última vez, pero sus ojos se nublaron mientras la vida se le escapaba. Su cuerpo quedó inmóvil en la fría tierra bajo la luz distante de las estrellas. Cuando los vecinos al fin llegaron, encontraron a Luis abrazado al cadáver de su padre, cubierto de sangre y en estado de shock. El chico murmuraba incoherencias sobre un monstruo con ojos rojos que surgía de la oscuridad. Nadie podía arrancarlo de allí, su mente se había fracturado en un bucle de terror. Algunos hombres se internaron con rifles en la arboleda buscando a la criatura, pero solo encontraron la noche silenciosa y el hedor metálico de la sangre en el aire.